La mesa que ustedes van a escuchar ahorita es la mesa número 1, con memoria e historia, y va a seguir el orden en el que aparece en el programa. Están con nosotros Eugenia Alier, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alejandro Araujo, de Huamucajimalpa, Rodolfo, Rodolfo no pudo venir por algunos imprevistos, y Valentina Albarrán, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, seguimos el programa con Eugenia Alier y su trabajo que se llama Historia de la Memoria. Gracias por el espacio para venir a platicar lo que estamos haciendo. Fue a partir de los años 1980 que distintas ciencias sociales comenzaron a interesarse. ¿Sí se escucha? No. Bueno, ahí. A partir de los años 1980, distintas ciencias sociales comenzaron a interesarse por la creciente aparición de la memoria en los espacios públicos nacionales. Desde entonces, la memoria ha sido especialmente distinguida por sus similitudes y diferencias con respecto a la disciplina histórica. Considero que han existido varias aproximaciones importantes a esta problemática. Va a ser imposible detenernos en cada una de ellas, pero creo que conviene al menos señalarlas. El primero en codificar la dicotomía entre las fluctuaciones emocionales del recuerdo y las construcciones de la narración histórica fue el sociólogo Maurice Halbach. La antinomia entre historia y memoria fue reafirmada por el historiador Pierre Nora, quien retomó mucho de lo señalado por Halbach con dos diferencias significativas. En primer lugar, porque estudió la llamada memoria nacional, que para Halbach solo podía darse cuando un raro acontecimiento tocaba a todos los habitantes de una nación. El segundo punto de diferencia es que Nora no puede concebir sin una relación entre historia y memoria, que es la de un análisis y una reconstrucción de la memoria según los métodos de las ciencias sociales. La tercera aproximación se debe a un filósofo, Paul Ricoeur, quien en La memoria, la historia y el olvido señaló que la diferencia entre ambos términos no estriba en la cualidad de lo representado, pues ambas tratan de lo que ya fue o de lo que está haciendo, sino en sus pretensiones. Mientras la historia tiene una pretensión de reconstruir las verdades del pasado, la memoria exige un estatuto veritativo, de credibilidad, de verosimilitud, o como él mismo llamó, de verdad, fidelidad a los antepasados. En ese sentido, la historia estaría más del lado del conocimiento, mientras la memoria del recuerdo. Pero si la historia es conocimiento, es porque es parte de un método que se supone que está basado en tres fases, ¿no? La fase documental, la fase explicativa comprensiva y la fase representativa. Para poder hablar de historia como disciplina, es necesario que por lo menos tres elementos, crítica documental, problematización y validación colectiva, estén siempre articulados. Son estas operaciones las que diferencian la relación que la historia mantiene con el pasado de aquella que la memoria sostiene. Por ello, una de las tareas del historiador es hacer explícitos sus caminos para llegar a la verdad histórica, pues la historia busca ser una narración de hechos verdaderos. Un cuarto momento se localiza mucho más actualmente frente al auge de la memoria y las pretensiones memoriales de ciertos grupos en contra de la historia, que llevaron a los historiadores a reafirmar las especificidades de las formas históricas frente a las reivindicaciones memoriales. Pierre Nora, Henri Rousseau, François Derrida, Philippe Jutard, tras haber reconocido el rol de incitación que ellos mismos habían tenido para escribir la historia de la memoria, buscaron recordar la función crítica de la historia frente a la accesibilidad de la memoria. Esta nueva crítica de la historia frente a la memoria se ha fortalecido frente a las leyes memoriales surgidas en los últimos años, particularmente en Francia, que desde los poderes públicos parecen dictar una suerte de supremacía de las formas del recuerdo sobre las del conocimiento del pasado. Pero desde un ámbito, digamos, distinto, ¿no? Estas diferencias han sido fuertemente cuestionadas. No se trata del espacio francés, mucho más homogéneo en la aceptación de que historia y memoria, si bien comparten similitudes, son dos campos o formas de relación con el pasado que tienen distintos objetivos y funciones. Y conviene pues señalar, aunque mínimamente, algunas de estas aproximaciones. Una de ellas se debe a El Corruña,
quien sugiere que la controversia por la antítesis entre historia y memoria proviene de la confusa y poco provechosa manera de referirse a una oposición que es de hecho fundamental. Él propone contrastar la historia a la conmemoración, entendiendo esta última como el espacio en el cual se debería de responder a la pregunta ¿quiénes somos que esto pudo haber ocurrido? Partiendo de que los actos del pueblo son cometidos por nosotros como comunidad, conmemorar un acontecimiento debería permitirnos confrontarnos con nuestra identidad, aceptar un trauma histórico, enterrar a nuestros propios muertos a partir de admitir que quienes perpetraron el crimen son ciudadanos de nuestra propia comunidad. En la misma dirección, Anita Casabova examina críticamente la relación privilegiada de la historia con la producción de verdad, al tiempo que argumenta que memorias, memoriales e historias son discontinuas con las experiencias del presente y que la continuidad entre pasado y presente en ellas es una construcción. A partir de todas estas tensiones y debates, ¿cómo entender estos dos conceptos? Historia y memoria nacen de una misma preocupación y comparten un mismo objeto, la elaboración del pasado, en tanto se conforman como campos de relación con este tiempo. Pero existe una jerarquía entre las dos. La memoria posee un estatus matricial, mientras la historia es una narración, una escritura del pasado según las modalidades y las reglas del oficio. La historia nace de la memoria, posteriormente se separa al poner el pasado a distancia, considerándolo como un pasado en sí. Entonces, convierte la memoria en uno de sus objetos de investigación. La historia debe su nacimiento a la memoria, de la que es una dimensión, aunque posteriormente, adoptando una postura autorreflexiva, transforma la memoria en uno de sus objetos. Finalmente, solo a través de la diferenciación entre ambos términos se puede realizar una historia de la memoria, que es una de las cosas de las que me interesa hablar aquí. Como se ha señalado, raras son las palabras tan mancilladas como la memoria, aunque su impresionante difusión contrasta con su entrada bastante tardía en las ciencias sociales. Ya decíamos, en los años 60-70 estaba prácticamente ausente del debate intelectual. No obstante, unos años más tarde había penetrado fuertemente en el debate historiográfico. Y hoy la investigación sobre la memoria se ha convertido, como dice Hussein, en un fenómeno prácticamente global. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron el interés de la historia y las ciencias sociales por la memoria? Por supuesto, la primera y principal fue el auge público de la memoria. Si en buena medida el apogeo de la memoria se ha explicado por los procesos de mundialización y por el sentimiento de carencia de identidades fuertes, por la sensación de que nada debe perderse, de que todo recuerdo es importante para el futuro, no se puede negar que la crisis en la transmisión del testimonio en las sociedades contemporáneas, la aceleración de la historia, las necesidades de expandir la naturaleza del debate público y de tratar de curar las heridas infligidas en el pasado, el nutrir y expandir el espacio habitable en lugar de destruirlo en aras de una promesa futura, la redefinición de los contornos del espacio público, particularmente por la implicación en la escena pública de los llamados excluidos de la historia, manifestada no solo por una acción política, sino por una reapropiación del pasado, de una historia específica, pensada como singular y distinta de la historia general o nacional, así como el intento por suprimir la memoria por parte de los regímenes autoritarios en el siglo XX y la necesidad de transmitir las experiencias de pasados recientes violentos, han jugado un papel importante en convertir a la memoria en una preocupación central de la cultura y de la política de muchas sociedades occidentales contemporáneas. En ese sentido, entonces, la memoria, en casi todos los casos, ha sido entendida como parte de las actuales transformaciones de la experiencia temporal en relación a un futuro incierto y que provoca desconfianza, ya sea interpretada como síntoma del presentismo o como giro hacia el pasado. Pero el auge público de la memoria no fue la única causa del interés de las ciencias sociales en la memoria. De cierta forma, la constitución de una historia de la memoria puede ser ligada a las evoluciones internas de la disciplina y a las diversificaciones de la historia de las mentalidades. Historia de las representaciones del pasado, ella es una de las facetas de la historia de las representaciones. La historia de la memoria tendría una triple causalidad, marcada tanto por cuestiones sociales como por otras estrictamente historiográficas. En primer lugar, diversos procesos sociales, como las demandas de grupos minoritarios o subalternos, la mundialización, el surgimiento de la llamada era del testigo. En segundo lugar,
la crisis de las ciencias sociales y de la historia en particular, los cuestionamientos que llevarían a nuevas prácticas, así como el llamado giro subjetivo y otras modificaciones en la historia que serían fundamentales para el estudio de la memoria. Y en tercer lugar, el surgimiento de otras historias paralelas, como la historia oral, la historia del tiempo presente, el resurgimiento de la historia política. Quisiera centrarme un poco en estas causas, digamos, más académicas. Y bueno, creo que tanto en el ámbito más estrictamente público como en el académico, el sujeto conoció un retorno importante, y en ello no fue menor el auge de la memoria. En este sentido, la entrada en la llamada era del castigo ha llevado a poner a este en un pedestal como encarnación de un pasado cuyo recuerdo está prescrito como un deber cívico. Como han señalado distintos autores, se trata de otro signo de época. En una época de humanitarismo, donde no hay más vencidos sino solamente víctimas, el testigo es cada vez más identificado con la víctima, transformando a esta en íconos vivientes. Así, la copla testigo-memoria introdujo un tercer elemento, el sujeto. Y ahí hay que decir que todos estos aspectos sociales se aunaron a la crisis epistemológica en las ciencias sociales. Con el cuestionamiento de los grandes relatos, las ciencias sociales conocieron lo que se ha llamado el giro subjetivo, que implicó una nueva centralidad en el sujeto como actor en la historia y en los procesos sociológicos, es decir, el paso de la estructura al sujeto. Es este giro una vez de las causas que nos permiten explicar el auge de la memoria en las ciencias sociales. Aunque el estudio de la memoria es, como ya se señaló, una preocupación central en muchos países occidentales, Francia tuvo un lugar privilegiado en la formulación de la historia de la memoria. Por ello, vale la pena recordar algunas cuestiones historiográficas de este país, como por ejemplo que los anales, la famosa revista, surgieron en buena medida en contra del positivismo científico del siglo XIX y para oponerse a él rechazaron lo político, el acontecimiento y la narración, centrándose en lo económico y lo social. En los años 70-80 del siglo pasado, la fuerte crítica a los anales permitió el regreso de la política, el acontecimiento y la narrativa. La gran beneficiada de ese movimiento fue la nueva historia política, pero no solo. Paradójicamente, el retorno de la narración en los años 80 cuestionó la historia científica heredera de los anales, cuyo eje era la serialidad, propiciando no solo la nueva historia política, sino la historia del tiempo presente y la historia de la memoria. En estos años 80, la historia, particularmente en Francia, conoció un tiempo marcado por las dudas y las renovaciones que afectaban a las prácticas históricas. En ellas no fue menos el giro lingüístico iniciado por Hayden White. A ese tiempo se le han asociado expresiones como crisis de identidad y de las prácticas, crisis de la historia, tiempo de dudas, anarquía epistemológica. Delacroix ha señalado diversas características de ese momento historiográfico, aunque para lo que nos interesa vale la pena retener solo algunas. Las renovaciones de la historia política en contra de los determinismos económicos y estructurales, así como su vinculación con un redescubrimiento de la importancia que tiene la acción frente a la estructura y el surgimiento en su seno de la historia del tiempo presente. También la confrontación de los historiadores con las reivindicaciones de memoria e identidad en el marco de un auge de lo contemporáneo que puso en primera línea el tema de la responsabilidad social del historiador. A ello se podrían agregar otras novedades: una historia en plural, la vuelta del acontecimiento, el retorno al archivo, el regreso de los actores, especialmente de aquellos que no tenían voz, privilegiados por la historia oral, la concentración en el presente. Pero no son pocos los historiadores que han sugerido que esta crisis de la historia hizo aparecer una historia más fuerte y reformulada, que conllevó nuevas formas de su escritura, nuevas aproximaciones. Esta renovación además trajo aparejado un contacto con otras ciencias sociales, como la sociología, la psicología social y la ciencia política. La crisis de la historia y la vuelta del sujeto permitieron el surgimiento de la microhistoria italiana, de nuevas renovaciones en la historia alemana y de la historia social inglesa. Y es que de hecho es a partir de estos años 80 que nuevas formas de hacer historia, de escribir historia, encontrarían un espacio relevante en la historiografía mundial, aparte de las ya señaladas. Ya comentamos de la historia del presente, pero está también la historia cultural, la historia de lo cotidiano, la historia de las mujeres, la historia de la historia, también conocida como giro historiográfico, la historia desde abajo, la nueva historia política, la historia oral y,
como ya dijimos y para lo que nos interesa, la historia de la memoria. Poco a poco entonces la historia comenzó a interesarse en la memoria como objeto. La historia se focalizó tanto en ella misma, la historiografía, como en la memoria. Hoy se estudia la memoria, sus portadores, los lugares donde se inscribe, los mecanismos que aseguran su transmisión, los efectos que inducen la producción cultural, en la vida social, en la vida política. Pero se le estudia por intermedio de diversas fuentes, es decir, con los métodos del conocimiento inmediato. Y es que, como se dijo, se ha conocido un retorno de la narración. En los años 80, creo que ya quedó claro, principalmente en Francia, surgió esta historia de la memoria. Dos fueron sus principales exponentes, Pierre Nora y Henri Rousseau. En cierto sentido, ellos dos dictaron la tónica de lo que sería esta nueva forma de escribir la historia, con sus características y formas de abordaje. En ambos casos, se trata de historizar la memoria, una historia que no busca conocer los sucesos del pasado, pues no interesa el acontecimiento en sí. Está menos centrada en el pasado que en los sucesivos presentes políticos y sociales que lo han condicionado y que pone énfasis en los actores y las representaciones. ¿Cuáles han sido y son las creencias y memorias alrededor del pasado construidas desde el presente? En ese sentido, importa el presente y los agentes. ¿Quién recuerda? ¿Cuándo recuerda? ¿Cómo recuerda? ¿Qué recuerda? ¿Y para qué recuerda? Y es que si el pasado es inmodificable, las lecturas y los sentidos que se le dan son múltiples y cambiantes. La historia de la memoria, entonces, no es el estudio del pasado, sino el del presente. ¿Cómo se conforma una sociedad a través de su pasado en los sucesivos presentes? Es la historia de los usos del pasado en los sucesivos presentes, una historia en segundo grado. No obstante, entre los abordajes de ambos historiadores existen diferencias. Pierre Nora innovó a través del concepto lugar de memoria y puso en práctica una historia que toma como eje lo simbólico, que tenía como objeto y fuente a estos lugares de memoria. Por su parte, Rousseau se centró en las discusiones que sobre el gobierno de Vichy habían existido en el espacio público desde 1945 hasta la fecha. Un mismo objeto, la memoria, pero emprendido desde distintas perspectivas, aunque en ambos estaba la idea de que se trataba de representaciones que tienen una eficacia en el presente. Después de lo señalado, puede encontrarse un cuadrinomio importante, sujeto, testigo, memoria, presente, que domina algunas de las novedades en el estudio de la historia. Y es que las ciencias sociales son históricas, dependen también de las condiciones sociales, económicas y políticas del mundo en el que son producidas. Finalmente, narrar una historia es sustraerla del olvido, pero en toda narración hay olvidos, pues se ha probado que la memoria y la historia son selectivas, dado que sería imposible no seleccionar del pasado aquello que interesa al presente. Y con ello, no se puede olvidar que los historiadores escribimos desde las interrogantes de nuestro tiempo. Memoria y presente, dos temas que irrumpen en la historia no solo como y por ser temas, sino que transforman a la historia. Se trata de temas, sí, pero de temas que abren nuevos campos de investigación. La memoria y el presente han abierto nuevas formas de hacer historia. La historia de la memoria, la historia del presente. Y es que si bien cada época tiene sus temas, solo algunos de ellos transforman a las ciencias sociales. La memoria cuestiona la verdad y la narrativa histórica. El presente conllevó debates y ampliaciones sobre el ámbito y el tiempo histórico de la historia. Y con ello abrieron nuevos senderos para la historia. Hoy que ya hace una década se habla de abusos y saturación de la memoria, y cuando muchos especialistas se preguntan si no es momento de recorrer otros caminos o de articular las preguntas sobre la memoria desde otros ángulos, en México el tema de la memoria comienza a imponerse. Pero no como en otros lugares respecto a pasados recientes violentos y conflictivos. En nuestro país es por nuestro pasado más antiguo que se instala en el espacio público y la academia. Ahí están para probarlo las conmemoraciones por el bicentenario del inicio de la independencia y el centenario de la revolución. Los historiadores en México han comenzado a realizar historias de la memoria de la independencia, pero el presente sigue siendo una deuda con la nación, y el reto está ahí para los historiadores mexicanos. Muchas gracias. Gracias, Eugenia, por tu participación. Ahora seguimos con Alejandro Araujo y su trabajo
sobre la conmemoración. Buenas tardes. Primero explico rápidamente que el texto lo he estado trabajando con Rodolfo Suárez. Rodolfo no pudo venir. Es una investigación o es una reflexión que hemos estado haciendo en el último tiempo, bastante provisional, en el sentido de que lo que queremos es como proponer una serie de hipótesis a partir de la conmemoración y la relación historia-memoria. Y bueno, voy a dar lectura. La conmemoración, usos del pasado entre historia y memoria. Entrada entre historia y memoria. Sin tener siempre muy clara la distinción. Bueno, Eugenia nos acaba de explicar o detallar como el proceso de diferenciación y de acercamiento y de volver a diferenciar historia y memoria. Y me meteré un poco de nuevo en este problema, quizá con una perspectiva un poquito distinta. Sin tener siempre muy clara la distinción, o mejor las razones para trazar una distinción, estamos acostumbrados a hacer la división entre historia y memoria, incluso aunque consideremos que la frontera es más difusa de lo que a primera vista podría parecerlo. Dicha distinción se articula más o menos bajo las bases de que la historia es lo sucedido y la memoria es lo recordado. La primera lo objetivo, lo frío, lo distanciado; la segunda lo subjetivo, lo caliente, lo afectivo. Sin entrar, por tanto, en la defensa o no de dicha frontera o en el intento de contribuir a su disolución, me gustaría plantear de inicio en base a qué premisa la distinción es pensable o fue pensable en un primer momento. La idea que permite generar dicha división descansa en un supuesto histórico, es decir, en una forma de pensar que apareció en un momento y en un lugar más o menos determinado y específico. Se trata del presupuesto que permitió el surgimiento de la historia, de la ciencia histórica, en el siglo XIX y que en buena medida ha sido revisado y cuestionado desde mediados del siglo XX. Se trata de una idea que la ciencia histórica tomaría de una filosofía de la ciencia que ya había trazado una distinción entre el objeto y el sujeto de conocimiento. Una filosofía de la ciencia que presuponía que el fundamento del conocimiento del mundo debía conseguirse al asegurar la producción del saber a partir del funcionamiento de un sujeto trascendental que, a través de un método formalmente elaborado, racional, universal y discutible, pudiera hacer afirmaciones sobre el mundo. Lo que sustentaba pues al conocimiento científico era la posibilidad de emitir descripciones que fueran capaces de representar el mundo tal y como es. La ciencia histórica se construyó desde este a priori, siguiendo, sin aceptarlo del todo, una reflexión propia de la filosofía de la historia. Pensó que la historia, la marcha de la sociedad a lo largo del tiempo, era el objeto de su saber. Los hechos históricos existen y son la materia con la que trabaja el historiador, o mejor, los que reconstruyen. La conocida frase de Ranke sintetiza este movimiento. Se ha dicho que la historia tiene la función de enjuiciar al pasado, de instruir el presente en beneficio del futuro. El presente ensayo no se arroga tan alta función, mostrará simplemente cómo ha sido en realidad. Esta frase, que como he dicho funciona para ejemplificar el axioma de la ciencia histórica decimonónica, fue desplazando cada vez con mayor fuerza la relación que la palabra historia tenía con la noción de composición o de relato en torno a lo sucedido, para asociarse casi de manera única con lo sucedido. Es decir, dejó de ser el relato de lo sucedido para convertirse simplemente en lo acontecido. Lo que la filosofía de la historia había realizado era, a juicio de los historiadores decimonónicos, un exceso, pues había intentado encontrar las claves para leer el sentido de ese colectivo singular, la historia, es decir, las fuerzas que orientaban el movimiento histórico mismo. En este sentido, la ciencia histórica aceptó la existencia de la historia como algo objetivo, pero dudó o cuestionó la posibilidad de conocer el rumbo de ella misma, sobre todo de cara al futuro. Todo pensamiento especulativo que intentara indagar en torno al fin de la historia era considerado filosofía o metafísica,
y por lo tanto ajeno al quehacer científico de los historiadores. A pesar de ello, lo sabemos ahora, la disciplina no dejó de acudir, la mayoría de las veces sin darse cuenta, a una mirada teleológica del pasado, es decir, a una mirada anacrónica elaborada desde el futuro del pasado. Sin embargo, como he señalado, la base de la pretensión científica de la historia quedó montada en la posibilidad de describir objetivamente el pasado, de mostrar o reconstruir los hechos, lo sucedido, y de evitar a toda costa que el polo subjetivo entubie o contamine la descripción. Esta idea permitió distinguir entonces el pasado como objeto de estudio de la historia y la producción que los historiadores, la escritura de la historia, como dos cosas diferentes. Permitió entonces pensar que la historiografía era la historia escrita y la historia lo sucedido. Bajo este modelo, la reflexión teórica o filosófica de la historia quedó más o menos encargada de los que hacían teoría de la historia, una forma de la filosofía de la ciencia dedicada a fundamentar el conocimiento histórico. Los historiadores, por su parte, investigaban y conocían la historia, y algunos cuantos más podían observar los diferentes escritos, es decir, hacer historiografía con el fin de recuperar lo que se ha dicho del pasado. Pero además, este corte, organizado en función de los hechos, por un lado, su estudio, por otro, y la fundamentación de dicho estudio, por otro más, permite imaginar la necesidad de distinguir la memoria, siempre estrechamente vinculado al polo subjetivo, de la historia vinculada al objetivo. Como si la palabra memoria sirviera para marcar la diferencia entre el recuerdo y lo recordado y diera la posibilidad de buscar vías para dirimir esta relación y observar si lo recordado corresponde o no al recuerdo, es fiel a lo sucedido. Bajo estos presupuestos, insisto un poco, la historia se volvió crítica de la memoria y la memoria una distorsión que la sociedad hacía de su pasado. También así pudo separarse la historia oficial de la historia verdadera, los mitos del pasado del conocimiento verdadero del mismo. En este sentido, todo presupuesto que suponga la existencia de una realidad histórica a la que se puede acceder sin mediación de un sujeto empírico, reactiva de manera automática la idea de que la memoria puede ser falsa si no encimemos y nuevamente le demos a la historia el papel de la que conoce objetivamente ese pasado y a la memoria la que lo hace a través de la subjetividad, ¿no? como con una distinción que creo que siempre emerge y que parte de la manera como se construyó la idea de que la historia es el pasado, o la historia y el pasado son lo mismo, ¿no? Esta descripción apresurada nos pone atentos al problema principal que me parece surge al pensar en la tensión entre historia y memoria. Son muchos los autores que han indicado que vivimos en un tiempo en donde el acceso o la relación con el pasado se ha trastocado por completo. La era de la conmemoración, la cultura de la memoria, la estrecha relación que hoy se establece entre memoria e identidad o entre memoria, cultura e identidad, acarrean sin duda un modo de ver las cosas que pueden mostrar que estamos ante un presupuesto histórico distinto. La exposición de Eugenia seguramente podrá mostrarnos que la emergencia de la historia de la memoria no solo permite poner en tensión la antigua relación entre historia y memoria, sino repensar lo que había querido decir historia en otros momentos y lo que puede ser el trabajo del historiador. Lo mismo sucede con el tema del coloquio, con su título, con la centralidad que ahora nos ocupa. Hablamos de memoria y sociedad, no de historia y sociedad, y decimos con ello muchas cosas. La primera evidente es que el polo subjetivo, quizá la noción de experiencia, se ha convertido en un tema de atención de primer orden en las ciencias sociales. No solo nos preocupa recuperar lo que ocurrió en una sociedad, sino el modo en que fue experimentado, representado, comunicado, vivido, sufrido por los actores sociales. De hecho, el centro de la observación se coloca en el modo en que las sociedades representan el mundo, incluso el modo en que autos se representan y desde luego el modo en que estas representaciones producen realidades, organizan sistemas de jerarquías sociales, reproducen dinámicas de poder, se imponen como modelos de lo pensable, lo deseable, lo vivible. La noción de performatividad ha cobrado bríos novedosos y los sujetos se han convertido en subjetividades históricamente producidas. El otro aspecto relevante es la posibilidad de
reconocer que la producción científica también tiene una historia y que la manera de producir el saber es historizable, ¿no? Que también Eugenia nos lo exponía. Por razones un tanto azarosas, el tema de la memoria me llevó a la conmemoración y de la conmemoración al tema de la Revolución Mexicana. Junto a ella, a la posibilidad de pensar en la historia nacional, en la historia de México, como una unidad que sigue demandando un trabajo de historiadores y que además no sabe bien cómo articular una unidad cuando algunas de las palabras claves se han vuelto problemáticas. Lo que sigue a continuación es el intento de plantear algunas preguntas a partir de una reflexión historiográfica en torno a la historia nacional y la conmemoración del centenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. ¿Cuánto tiempo? Bueno, lo que sigue es dividir en tres apartados. En uno quiero exponer cómo surge la idea de una historia nacional y qué obra historiográfica nos permite ver como la aparición de un imaginario que suponía la existencia de una nación por una historia. En México, obviamente, ¿no? Y lo pasa en otros lugares, pero voy a tratar en el caso mexicano. En el año de 1882, el librero editor José Vallesca y su hijo Santiago Vallesca se dirigieron a la editorial Espasa y Compañía con el fin de presentar un proyecto editorial que pocos años después alcanzó un reconocimiento considerable en México y que hoy es, sin duda alguna, una de las obras más importantes de la historiografía mexicana y podríamos decir mexicanista. El México a través de los siglos, publicado 2 años más tarde, en 1884, nació como un proyecto editorial para el cual decidieron encargar la dirección a Vicente Riva Palacio. La portada de la obra, casi podría ser el subtítulo, la presenta como Historia general y completa del desenvolvimiento social, político, religioso, militar, artístico, científico y literario de México desde la antigüedad más remota hasta la época actual. Obra única en su género e imparcial y concienzudamente escrita en vista de cuanto existe de notable y en presencia de preciosos datos y documentos hasta hace poco desconocidos. 3 aciertos, dice Enrique Florescano, tiene esta magna obra. Para empezar, tuvo la virtud de integrar pasados considerados enemigos en un discurso que unía la antigüedad prehispánica con el virreinato y a ambos con la guerra de independencia, los primeros años de la República y el movimiento de reforma. Una forma de conciliar, insiste Florescano, el conflictivo presente con los varios pasados del país. El segundo acierto, vinculado ineludiblemente con el anterior, consistió en considerar cada uno de esos periodos como parte de un proceso evolutivo cuyo transcurso iba forjando la deseada integración nacional y cumplía las leyes inmutables del progreso. Es la idea de evolución, la que detecta Florescano, que permite resolver y conciliar los varios pasados en una sola historia. Se trata de una idea que permite pensar el desarrollo de la historia nacional como el modo en que la contradicción se despliega en el tiempo y que se encuentra orientada por un futuro que, evidentemente, está prefigurado idealmente y que organiza la lectura del pasado. Se trata de un pasado que es origen de un futuro deseado y aún más de un futuro inevitable. El tercer acierto que Florescano ubica es que estaba muy bien ilustrada y que eso permitía tener una gran distribución. De este modo, nos sugiere que la obra fue exitosa porque permitió restituirle a la nación sus diversos pasados en un discurso cohesivo y optimista. Obra además que participa y sintetiza el modelo de producción historiográfica del siglo XIX en México, pues inscribe a la nación como el eje rector de la reconstrucción histórica. Pero también porque incorporó en su forma de trabajo los preceptos de la erudición que habían sentado las bases para una producción histórica rigurosa. Digamos que México a través de los siglos tiene una a priori nacional que no se da cuenta que está haciendo trabajar sobre una unidad preestablecida, pero la llena de datos con una rigurosidad científica que le aporta el método crítico de las fuentes. La magna obra editada por los Vallesca y coordinada por Riva Palacio puede permitirnos introducir algunos de los problemas centrales que
atraviesan en nuestros tiempos no solo a la historiografía como forma de relacionarse disciplinariamente con el pasado, sino a nuestra idea de historia, como ese concepto que integra el conocimiento y el proceso, el estudio y lo acontecido y por acontecer. Es decir, la idea que permite pensar que somos producto de la historia y que al conocer el desarrollo de la misma estamos en condiciones de impulsarla, hacerla, dominarla, orientarla según nuestros deseos, proyectos, esperanzas y expectativas. La era de la conmemoración. El año de 2010 fue en México, año del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución. 4 años antes, el viernes 16 de junio de 2006, en el Diario de la Federación se publicó el decreto firmado por el presidente de la República, pero enviado por el Honorable Congreso, en donde se definía con precisión el año de 2010 como año del bicentenario del inicio del movimiento de independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, creándose además la comisión organizadora de los festejos. A 200 años del inicio de la independencia y así de la revolución, el simple hecho de pensar en la conmemoración, de darle entrada, de imaginarla, causó respuestas múltiples en la sociedad mexicana. Programas de televisión, de radio, concursos de carteles o literarios, películas, fiestas, ferias y desfiles, con todos sus carros alegóricos, monumentos y plazas, calles y remodelaciones urbanas. Pero además, el mundo académico respondió también al llamado. Toda universidad tuvo que organizar sus propios foros, coloquios, mesas redondas, publicaciones. En fin, había que aprovechar los recursos que permitían poner a la reflexión histórica al servicio del presente, o quizá al presente imaginándose habitado por el pasado, casi de manera forzada porque el año lo exigía y lo permitía. Incluso fue posible que los discursos políticos volvieran a pensar que la retórica de la historia como maestra de vida podía ser vigente y que el acceso, el culto, el orgullo por el pasado podía funcionar como un activo para recuperar o adquirir alguna legitimidad política. La nación, después de turbulentos procesos de recomposición en un momento álgido de debates políticos que no por álgidos parecen fructíferos, en tiempos de una enorme dificultad para pensarse de cara al futuro, tenía la oportunidad de imaginar que el pasado podía ofrecer algunas luces. En este contexto, el mundo académico tuvo que responder invocando la lógica propia de su campo a la demanda conmemorativa, sacando a la luz diferentes publicaciones. En una de ellas, Independencia y Revolución, Pasado, Presente y Futuro, Nora Rabotnikov plantea algunas sugerencias que quiero recuperar con la intención de mostrar que el tema de la conmemoración es por sí mismo un tema de trabajo y reflexión. En su texto de Conmemoraciones, Memorias e Identidades, más que interrogarse por la historia de México y su desarrollo a lo largo del tiempo, o de hacer del pasado un modo de comprender el presente para imaginar futuros alternos, como lo hicieron la mayor parte de los trabajos publicados en estas fechas, intenta introducir una pregunta diferente. La conmemoración es un suceso social que permite observar, dice Nora Rabotnikov, la relación entre política y tiempo. ¿Cómo se recupera, se recuerda, se construye o se inventa, y la elección del verbo no es banal, el pasado para celebrar o denostar el presente? ¿Cómo se articula ese pasado con el anuncio auspiciatorio o ominoso del futuro? ¿Cómo juega el tiempo en las justificaciones y fundamentaciones de los discursos, debates, proyectos y programas políticos? ¿Qué se conmemora o se recuerda colectivamente? Estas preguntas que son de Nora Rabotnikov son centrales, dice, en un momento, un clima de época lo llama, en donde es difícil trazar una continuidad con el pasado, pero también se asoma una dificultad extrema para invocar el futuro como garantía de seguridad para el presente. Más allá de la especificidad mexicana, señala, los presentes futuros ya no tienen el mismo magnetismo ni ejercen la misma fascinación de antaño. La vocación futurista está a la baja, se ha diluido en el marco de la contingencia y del riesgo. Al parecer, los excesos del futurismo moderno, dice, han generado el vaciamiento de una lectura teleológica del pasado y por tanto impiden una visión alentadora del futuro. En este clima de época, recuerda, el pasado ha entrado al presente a través de una cultura de la memoria que tiene una obsesión por el pasado. Pero una obsesión de nuevo tipo, dice.
que se manifiesta en la pasión archivística, en el boom de la memoria y, para el tema que nos interesa, en la profusión de conmemoraciones de todo tipo. Algunos han hablado de un exceso de memoria, otros de un abuso, y con el estilo inaugural de cierta retórica francesa se ha llegado a hablar tanto de la era del testigo como también de la era de las conmemoraciones. En esta descripción y sobre todo el intento de precisar los rasgos de esta llamada era de las conmemoraciones es lo que yo quiero retomar. 3 dimensiones, 3 rasgos, los que Nora señala que se pueden ver a nivel mundial en relación con la obsesión conmemorativa. La primera es la llamada confluencia de determinaciones aritméticas. Es decir, en la era de la conmemoración, que es la nuestra, el calendario cede a una presión en donde importa menos la relevancia del acontecimiento e incluso el significado del mismo hoy en día, que en la necesidad de conmemorar todo aquello que cumpla un año significativo. 100 años de la Revolución, 200 de la Independencia, 50 del fin de la Segunda Guerra Mundial, 40 del movimiento del 68, importan por el simbolismo que indica una cifra de tal magnitud. En segundo lugar, de manera más puntual, se encuentra la importancia que en 1989 tuvo el bicentenario de la Revolución Francesa en el ámbito académico. El suceso fue relevante para el caso francés porque permitió convertir en objeto de estudio la conmemoración, que es lo que nos presenta Eugenia como muy claramente. En algunas posturas teóricas esto llevó a profundizar en la idea de una separación radical entre lo conmemorado y la conmemoración, ya que esta, la conmemoración, fuera el objeto de estudio. También provocó que en la historia se diera una reflexión entre la relación con historia y memoria, que apareciera el tema de la memoria en otras disciplinas de las ciencias sociales. Esta reflexión propiamente académica conduce a la aparición de un tercer elemento, la certidumbre de que la conmemoración es una práctica social, una forma específica de relación con el pasado, diferente a la que la misma sociedad establece a través de una disciplina como la historia, y una forma que también se distingue de la memoria social o de la memoria viva, pero que contribuye a la formación de la memoria y la identidad colectiva. Estos 3 rasgos, propios de nuestros tiempos, nos permiten pensar que tanto la historia como disciplina, como la conmemoración como práctica ritual, son formas sociales que nuestro presente utiliza con fines, prácticas, reglas diferentes para relacionarnos con el pasado. Sin embargo, como podría imaginarse, esta distinción no permite un reconocimiento simple de 2 ámbitos de práctica social que son afectados entre sí. Toda conmemoración interpela a los historiadores. Les exige salirse de su mundo disciplinario para indicar en el espacio público lo que ellos consideran que es el pasado y el modo, quizá, en que éste puede ser atendido socialmente bajo las reglas de su quehacer científico. Es decir, incita a definir o a tomar posición en torno al compromiso social de la historia como disciplina científica. El texto de Nora, señala algunas cosas muy interesantes en torno a 2 formas teóricas de entender la conmemoración. No voy a entrar a discutirlo, más bien lo traigo a cuenta el texto para atender como algunos, tomar con cautela algunas cosas que el evento conmemoración en México puede provocar en la sociedad. Por un lado, en un mundo como el nuestro, marcado de manera imperiosa por las lógicas del consumo, la conmemoración puede ser algo muy parecido a una mercancía, o sea, no generar memoria colectiva ni discusión histórica, sino mucho más banal, ¿no? Si el mercado ha logrado jalar a sus dinámicas al mundo de la cultura, haciendo de las industrias culturales un mundo nuevo, ¿no podría ser la conmemoración un producto más de dichas industrias? ¿No estaríamos presenciando un evento que quisiéramos seguir tratando con la solemnidad que se merece, pero que, sin poderlo evitar, se vuelve mercancía con la etiqueta de asunto banal que casi le ponemos de manera automática? Los festejos en México, el costo de las operaciones, los monumentos construidos, las dudas en torno a la pertinencia de los gastos, la condición efímera de la duración de los festejos y también de sus efectos, los momentos casi patéticos que observamos en los comentaristas de televisión a la hora de narrar los desfiles o de introducir comentarios del orgullo nacional en las fechas claves, podrían confirmar dicha hipótesis. Sin embargo, no fue lo único que sucedió.
Al menos el mundo académico intentó colocarse en el umbral de la obligatoriedad que una agenda aritmética sugería para insertar, como hemos dicho, reflexiones y publicaciones que, haciendo balances y síntesis, pusieron en la escena pública producciones que trataron a México como unidad, como una entidad que debía pensarse históricamente. A 200 años de la independencia y 100 de la revolución, fue tiempo propicio para que el mundo académico hablara de nuevo a la sociedad para usar sus habilidades técnicas, conocimientos, saberes, reglas de trabajo y para participar en los debates públicos. Es decir, se volvió tiempo de poner al servicio de la nación los saberes de las disciplinas científicas. La conmemoración lo hizo posible. Creo que el efecto más interesante es reactivar la nación como unidad histórica, y que eso no es tan trivial porque reactualiza ciertas premisas que los historiadores han abandonado en muchos de sus trabajos empíricos. En efecto, los historiadores en México, me parece, respondieron a la agenda bicentenario poniendo al día los movimientos que la disciplina había generado en los últimos 30 años de transformaciones epistémicas y temáticas. La historia de bronce, la historia oficial, fue frecuentemente cuestionada, y ello, sin duda, como estrategia para señalar que la academia no escribe historia con intenciones partidistas, sino con vocación científica y neutral. Y es que, como sabemos, la historia profesional en el siglo XX, a diferencia de la decimonónica, intentó mostrar su cientificidad y objetividad al desmontar los contenidos ideológicos que la historia llamada oficial ofrecía. Como si la profesión científica pudiera conseguirse al mostrar el mito que encierra la memoria colectiva. Es decir, como si la verdad de la ciencia histórica no se volviera indiscutible, porque lo que hacía era evidenciar las falacias de la memoria colectiva. Esta forma de legitimación de la disciplina, la más ingenua quizá del quehacer histórico científico, no ha sido cuestionada con seguridad en México, aunque lo haya sido en otras latitudes. Quizá porque el tema de la historia nacional no ha sido plenamente repensado en nuestro país. Lo que quiero señalar es que, como bien atina Nora Rabotnikov, la relación entre historia y memoria no se zanja de manera simple al separar la historia como ciencia y la memoria como mito. Mauricio Tenorio es también muy explícito en uno de los textos más sugerentes en esta era conmemorativa. El saber de memoria, la memoria colectiva, no son asuntos que los historiadores pueden controlar. Compartimos con la sociedad un conjunto de saberes que nos conforman a través de relatos, rituales, fiestas que producen y proporcionan identidad y que no son revisables ni reconstruibles. En este sentido, la cientificidad de la historia quizá debería pensarse no solo a partir de la posibilidad de cuestionar el mito, sino de producir condiciones de discusión que permitan cuestionar las interpretaciones que los historiadores ofrecen en sus trabajos. Mientras eso sucede, llevamos alrededor de 30 años, quizá aún más, de revisionismos historiográficos, de balances que han tenido como eje de atención no solo la independencia y la revolución, también la época colonial o el México prehispánico. Pero la mayoría de ellos son balances que aparecen desarticulados como entradas a libros muy especializados o quizá también como artículos incisivos que se presentan en publicaciones también muy especializadas. Muchos de los revisionismos cuestionan sobre todo la necesidad de incluir sectores de la sociedad que habían sido olvidados en la historia oficial y pretenden incluir nuevos actores en aras de una democratización del pasado, pero que, en sentido estricto, no abandona el presupuesto de la nación para hacer sus reconstrucciones. Sin embargo, como hemos dicho, la ola conmemorativa permitió realizar síntesis que pusieron en escena lo que las instituciones académicas hacen cotidianamente, pero ahora expuestas de manera global para pensar a México, con la particularidad, por cierto, de tomar como eje de atención los dos momentos claves que la historia oficial había construido, valga la redundancia, como claves. Y lo señalo de esta manera porque es probable que una relectura del pasado, una nueva interpretación, exigiría pensar la historia o los pasados en México bajo nuevas periodizaciones, desmontando la división en etapas que desde la escritura del México a través de los siglos había quedado montada y que, a partir de entonces, ha permitido añadir 3 etapas más a nuestra historia: la Revolución, el México moderno y el presente neoliberal. Me queda un minuto. El último apartado se titula La Revolución, las revoluciones, la historia y la revolución como memoria y la memoria como historia. No lo voy a desarrollar o no lo voy a leer, solamente quiero plantear como la pregunta que
pues que estamos ahorita como trabajando a partir del caso de la Revolución. Un libro muy importante en la discusión historiográfica actual, breve y de divulgación muy amplia, es de Luis Barrón y se llama Las historias de la Revolución Mexicana, y creo que es un libro que aquellos que están interesados en la Revolución han conseguido, comprado y utilizado mucho. El texto se trata de una historiografía, un balance historiográfico de la Revolución, y plantea el problema que la Revolución genera en términos historiográficos por la fuerza ideológica, mitológica que el fenómeno histórico provocó en la creación de todo el sistema político mexicano del siglo XX. Entonces, la distinción entre lo sucedido, el mito, los usos, la ideología de la Revolución provoca, digamos, una obligación de distinguir discurso o historias frente a hechos. El texto de Luis Barrón es muy interesante porque muestra los distintos momentos, hace una historia de las historias de la Revolución, una reflexión historiográfica marcando el primer momento es populista, la Revolución fue el gran fenómeno unitario del pueblo. El segundo momento es una crítica a la unidad revolucionaria, eso se hace en los 60, 70, y ahora muestra las posibilidades que la historia cultural pueden ofrecer para hacer nuevas interpretaciones de la Revolución. Sin embargo, lo que mantiene con una rigidez extraordinaria, me parece, es la idea de la Revolución como un hecho histórico. Otro trabajo muy poco conocido de Thomas Benjamin plantea una interrogante similar, se llama mito, la Revolución Mexicana, mito, memoria, mito e historia, y en ese trabajo Thomas Benjamin, es un trabajo de los 50, plantea de manera muy sugerente que la Revolución fue inventada discursivamente en el 1911-12 por los actores voceros de la Revolución que querían darle sentido al movimiento que estaban viviendo y que querían como, digamos, significarlo, y que usaban una categoría, revolución, que había sido usada en México, en el mundo político, 100 años antes de otra manera, nada más para hablar de una sublevación o un levantamiento, y no para darle la connotación moderna, que a partir del siglo XIX finales, la palabra revolución adquirió esta connotación de progreso, cambio, evolución, que usaron los actores para hacer y nombrar su movimiento. Entonces su hipótesis o el trabajo de Thomas Benjamin es que el concepto revolución fue empleado para articular, nombrar la experiencia de los sucesos que vivían Zapata, Villa tal, y que a la hora de conformar el Estado por revolucionario, ya tenía como construida la revolución como unidad, y por lo tanto pudieron usarla, y aparecieron los libros de historia que ya hablaban de un hecho que como que existía aparentemente sin narrativa primera, ¿no? Lo que él muestra un poco es la tesis que Eugenia plantea: la memoria está primero y la historia de pronto aparece después, ¿no? Solamente que creo que en México la reflexión historiográfica sigue planteando la existencia de un pasado en sí, accesible de alguna manera por la historia a veces o por la memoria a veces, y que no logramos como desarticular en la producción historiográfica nacional particularmente. Creo que la pregunta de la memoria histórica pues hace más énfasis en esta complejidad, ¿no? Porque sí nos permite suponer que hay algo que es la historia, y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo como dejar de usar, ¿no? O pensar qué pasa si lo dejamos de usar. Decían en la exposición anterior, el pasado se interpreta o se nombra, y hay distintas formas de significarlo. La palabra memoria es una de ellas y es la que domina hoy, creo. La palabra historia fue otra. La narrativa, que implicaba usar la palabra historia para nombrar el pasado, implicaba teleología, creo, forzosamente. La memoria no,
pero hace un peso más fuerte en el presente. Entonces, creo que habría que pensar, eso quizás no es para ustedes, sino para los historiadores, aquí me parece que no hay tanto, ¿no? Cómo aceptar los efectos que la presencia de la memoria ha generado para pensar el trabajo historiográfico y repensar como nuestras unidades que a veces no tenemos tan claramente pensadas. Muchas gracias. Bueno, y al final está Valentina Albarrán, su trabajo poner en práctica la memoria. Muchas gracias, David. Gracias a todos por estar aquí. Este trabajo forma parte es uno de los productos de la red y es la primera parte de un trabajo completo cuya conclusión van a ver. Aprovecho para invitarlos a las 3, supongo que ya será a las 4 de la tarde, que hicimos Alfonso Díaz Tobar y un servidor. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar lectura al mismo. Poner en práctica la memoria. Las sociedades comparten una serie de formas a través de las cuales se les puede identificar, sin detenerse necesariamente en su especificidad, latitud o cultura. Son formas que las caracterizan a todas, aunque cada cual merezca una denominación particular, dado su matiz contextual. Lo primero que comparten es una memoria, entendida como el significado de un origen común a los miembros que la conforman, incluso cuando la autenticidad o veracidad de éste no haya sido comprobada o resulte sujeto de cuestionamientos y reclamos. El recuerdo de un origen común es necesario para mantener unidos a sus integrantes, por ello se manifiesta constante o intermitentemente en el transcurso de su existencia. No se trata solo de un discurso permanentemente pronunciado por los responsables de dirigir a un determinado colectivo, sino de un significado que debe ser manifiesto en las actividades que se desarrollan en él. Asimismo, existen ciertos recursos que facilitan los recuerdos, a saber, los artefactos que construyen sus miembros, objetos que encierran los significados, las costumbres y los intereses de la sociedad en su conjunto. Se trata de objetos cuyo valor más atractivo rebasa lo físico o lo comercial. Es lo que se conoce comúnmente como valor simbólico. Paralelamente existen ciertos vehículos que permiten la comunicación o transmisión de los significados colectivos, como el lenguaje en sus diversas versiones, que asume el reto de comunicar las particularidades que los identifican no solo a los nuevos miembros, sino también a los integrantes de otra sociedad. Sin embargo, la subsistencia simbólica de una sociedad no se logra únicamente con estos procesos. Es necesario que los principios que les son propios se manifiesten periódicamente. En otras palabras, la sociedad necesita poner en práctica sus espacios, sus tiempos, sus anhelos y sus significados, poner en práctica su memoria. Las prácticas sociales son actividades colectivas manifiestas y constatables. Son la forma que los colectivos adoptan para saberse tales. Y como lo que cuestiona es el significado de un pasado compartido, entonces las prácticas lo que hacen es conmemorar, o lo que es lo mismo, rememorar conjunta y activamente. Como se podrá entender, de la memoria de la que se está hablando aquí es una que surge, se desarrolla y se mantiene en el seno de los acontecimientos sociales. Es decir, entre las personas, sus emociones, sus prácticas, postura que difiere sustancialmente con aquellas más clásicas y famosas que apelan a un entendimiento humano a nivel individual, explicando lo que ocurre en la vida común a partir de ciertos procesos internos de comunicación, retención, evocación y almacenamiento de información, más que de recuerdos o significados construidos colectivamente. De esta forma, lo que se encontrará a continuación es una narrativa que encuentra su sustento en dimensiones colectivas, en usos, episodios, rituales, costumbres y experiencias en general, a partir de las cuales las personas encuentran alimento y significado tanto del pasado como del presente y del futuro, interpretando su vida a la luz de formas y condiciones actuales que van exigiendo que las cosas sean vistas de tal o cual manera, siempre y cuando les permita seguir perteneciendo. La naturaleza del pasado. Habrá que decir como punto de partida que el pasado no es tal, probablemente ni exista. Los hechos que ocurrieron atrás en el tiempo no permanecen inamovibles, estáticos o intactos en un recipiente celosamente guardado y herméticamente sellado. El pasado no es exactamente lo que sucedió. Este argumento se sostiene en dos ideas fundamentales. La una es que de por sí, cuando nos suceden los hechos, accedemos a ellos y los interpretamos a través de un filtro configurado por el contexto cultural que se desprende del rol jerárquico social que jugamos en el momento y el lugar físico que ocupamos en el espacio donde suceden, y el cúmulo de valores que colorean de diversos tonos
eso que todavía algunos insisten en llamar románticamente como la realidad. Como si alguien fuera capaz de comunicar su percepción del mundo sin haber aprendido previamente cómo se llama y qué connotación tiene lo que percibe. No es que no exista la realidad, es que nadie puede hablar por ella. Por lo tanto, se puede sostener que cada actor o testigo posee su peculiar manera de concebir lo que le pasó y de conservarlo. Se trata entonces de su pasado, no del pasado a secas. La otra idea es que lo que nos pasó junto con otros, ya sea porque hubo físicamente más personas presentes en ese momento, porque otras tantas no estuvieron y nos damos cuenta de ello, o principalmente porque cualquier cosa que nos pudo haber pasado fue posible por nuestra vida en sociedad. Es más, incluso si un hecho se nos presentó o lo generamos físicamente solos, sin nadie más a nuestro alrededor, lo pudimos aprender con H gracias a todo lo que compartimos con los demás. Si somos capaces de comunicarlo, es porque lo interpretamos a través de herramientas que compartimos con ellos, como el lenguaje, los espacios, los valores, las emociones y los objetos, entre otros referentes, de los cuales nos servimos para hacérselo inteligible al resto de las personas. Lo que se comparte entonces no es un hecho en sí, sino un significado, el que le otorgamos a lo que nos pasó. ¿Cómo seremos capaces de acceder a él en los tiempos sucesivos? A través de la memoria. Todas las herramientas de que nos valemos para aprender un hecho pasado y para comunicarlo, las cuales describiremos más adelante, constituyen en su conjunto la memoria, y por ello desde esta perspectiva se sostiene que ésta es colectiva, sin negar el particular matiz de cada sujeto, pero sí ubicándolo como resultado de su papel en la sociedad y los múltiples colectivos en los que participa dentro de esto. Luego entonces, la memoria lo que nos ofrece no es la disponibilidad de un hecho, sino la cohesión social en torno a un significado. Pero como este se generó en el seno y en concordancia con un contexto específico y una época determinada, no puede permanecer intacto si las circunstancias se modifican en el devenir de la comunidad. Lo relevante es que el significado primigenio no se abandona ni se supera, porque es un elemento cuyo valor estriba en su capacidad para aglutinar a la colectividad. Luego entonces lo que ocurre para poder mantenerlo vigente es un ejercicio de adecuación a las condiciones presentes, sin que esto debe entenderse como una traición. Por el contrario, es tanto el compromiso que la colectividad tiene con su pasado, que encuentra la manera de procurarle un sitio en la circunstancia actual, acomodándolo en función de las necesidades del presente. A este proceso de reconstrucción del significado original se le conoce como resignificación. Para los fines del presente trabajo, así es como entendemos la naturaleza del pasado, el significado de lo que nos ocurrió y la resignificación que hacemos de ello a partir de quiénes somos ahora. Se trata de un fenómeno bidireccional. Por un lado, el significado del pasado modifica el presente para hacerse un lugar en él, pero por el otro, la necesidad de adaptarlo a la circunstancia actual termina por modificar el significado mismo que se guarda de aquel pasado. Los recursos de la memoria. Ahora bien, el pasado no permanece estático, muta constantemente, sin embargo tampoco es cualquier cosa que se nos ocurra que sea. Necesita mantener un hilo de continuidad con el significado primigenio, para lo cual se materializa y simboliza en marcos que contengan su desbordamiento, y así sortea el paso de los años. El tiempo es en sí mismo un marco social, es a través de los ciclos temporales como nos acercamos al pasado, donde el calendario de 12 meses es su mejor ejemplo, pero existen otras dimensiones temporales que no se reducen al calendario universal, ni siquiera local o cultural. El marco temporal incluye épocas, ritmos, momentos circadianos y temporadas en que los hechos recordados pudieron ser posibles. Es decir, que lo que nos ocurrió solo pudo ser posible en determinada época del año, momento del día o grupo con el que convivimos. Por lo tanto, su recuperación se facilita porque no hay que buscarla en todo nuestro pasado. Sabemos, o al menos intuimos, que se encuentra en un momento definido por la temporalidad en que ocurrió. De esta manera, el recuerdo adquiere estabilidad. Algo similar sucede con el espacio. Los edificios, monumentos, plazas públicas, rincones, etc., adquieren el mismo significado que le atribuimos a un suceso pasado, el cual se queda ahí como encerrado en la materia de que está hecho, y accedemos a él ocupando sus coordenadas. Difícilmente otro recurso de la memoria es más eficaz que el espacio. Los cimientos físicos que sostienen a los simbólicos suelen ser más longevos que los individuos, incluso que los grupos. Por eso cada colectivo adopta un espacio como propio, porque le garantiza una estabilidad capaz de proteger sus significados originales y por ende su sobrevivencia. El lenguaje es otro marco social, pero de la dimensión simbólica. Tiempo y espacio están simbolizados, pero gracias a su cualidad física.
Simbolizar ha sido posible por el significado colectivo que se les adjudica, el cual no pudo haberse significado sino mediante el lenguaje. A través de este marco podemos comunicar el pasado, pero no lo hacemos de la misma manera con todos los interlocutores. Ocupamos los conceptos, tonos, modismos, vocablos que describan de mejor manera el significado que recordamos, de acuerdo a lo que interpretamos del escucha, al que se lo presentamos para que lo conozca. Y es que el lenguaje se ha convertido en el vehículo más poderoso entre cada quien y el resto de lo que existe. Se dice incluso que el pensamiento es un lenguaje silencioso, que pensar es hablar consigo mismo en voz baja, muy baja, y que el volumen va subiendo conforme ocupamos el resto de nuestras funciones psicológicas superiores, hasta emplear la de mayor decibel, que es la memoria. Aunque con menor eficacia, pero no por ello inocuos como agentes de la memoria, existen otros recursos bastante empleados en el ejercicio de recordar. Se ha acuñado el término de artefactos para nombrar a todos aquellos objetos que se simbolizan con el fin de guardar en sí mismos el significado de un pasado. Se trata de prendas, utensilios, adornos, accesorios, instrumentos, recipientes, obras artísticas que representan un pasado, como el boleto del concierto al que se acudió con una pareja, o el regalo que se compra durante un viaje para regalarlo a los que no fueron, o bien la artesanía endémica de algún poblado que al observarla nos pone de inmediato en las vivencias que tuvimos en aquel lugar. Por lo común se les llama souvenirs, sin reparar en que ese vocablo significa recuerdo en el idioma galo. Lo notable es que el conocimiento de esa lengua no es indispensable para entender para qué sirven. Hay unos souvenirs tan cínicos que no ocultan su intención y se nos presentan como réplicas hechas a una escala muy pequeña de monumentos o símbolos físicos de una sociedad ajena, como los llaveros de la Torre Eiffel o de la Estatua de la Libertad, como los sombreros de charro, los elefantes de marfil, los camiones dúplex rojos o las gaitas musicales. Quienes nos acompañan hoy en esta sala no necesitarán haber viajado a todos estos países ni haber convivido en las sociedades que estos símbolos representan para saber de dónde provienen. Al nombrarlos o percibirlos, nos remitimos a la idea que tenemos de la cultura de la que provienen, sin que hayamos necesariamente estado ahí jamás. Y al adquirirlos, cuando sí visitamos esos lugares, lo que hacemos es llevarnos precisamente a esa sociedad a escala. Más aún, al volverlos a ver sobre la mesa de la sala, en la vitrina del comedor o en la pared de la recámara de nuestro hogar, rememoramos tanto el significado que esa sociedad nos quiso transmitir como nuestro propio paso por tal latitud. En pocas palabras, los artefactos son el arte de una sociedad que de facto nos la recuerda. Pero no únicamente a través de los objetos o del lenguaje es que se mantienen y comunican los significados de experiencias colectivas pasadas. El recurso de la memoria que a nuestro entender es el de mayor importancia lo constituyen las prácticas conmemorativas. Por práctica podemos convenir en llamar a todo verbo manifiesto o ejercido por un sujeto, sea individual o grupal, que requiere de cierto aprendizaje y de cierta habilidad para llevarse a cabo y repetirse con una periodicidad dada. Cualquiera que sea la práctica, se aprende gracias a un contexto social o colectivo que la demanda como una cualidad que ostenta en sus miembros y la convierte entonces en una práctica importante, necesaria y o indispensable para los individuos que pretendan formar parte del grupo, como caminar, dormir, ir al sanitario, satisfacer una necesidad primaria. Pero se distingue de las prácticas propiamente sociales porque una práctica a secas no implica su manifestación al mismo tiempo y en el mismo lugar con el resto de sus integrantes, como aprender a hablar, subirse al transporte público, platicar con el acompañante o el desconocido, asistir al trabajo o acostarse por las noches. Se entiende entonces que las prácticas sociales son las que ejercen los miembros conjuntamente. Sin embargo, estas actividades no necesariamente fungen como agentes de la memoria, al menos no al grado de las que describimos a continuación, que son las prácticas sociales de conmemoración. Estas se refieren a acciones que los miembros de un grupo realizan conjuntamente o por separado, pero cuya intención es la comunicación de un significado compartido que a menudo es el del origen de esa sociedad. Es necesario realizar periódica y colectivamente actividades aprendidas en el seno del grupo porque implican mantener presente el significado del pasado que les dio origen y sentido. Pero como ya vimos, el significado no permanece tal cual, se acomoda a las necesidades de cada sociedad definidas por los elementos que presenten les demanda incorporar, lo cual se logra a través de insertar dicho significado en las prácticas que se han consolidado, unas con mayor frecuencia y regularidad que otras, a fuerza de repetirse y sobre todo de comunicarse. La periodicidad con que se realizan obedece a la lógica del marco temporal para proveer de cierta estabilidad a ese grupo, y conforme se acumulan las repeticiones de una actividad específica en ciclos temporales, la sensación de identidad y continuidad aumenta. No es lo mismo ser miembro de un grupo de reciente creación que de uno que ya cuenta milenios de existencia.
Un grupo puede medir su longevidad simbólica en función de la cantidad de tiempo en que sus prácticas se siguen ejerciendo. La acumulación de pasados vividos le permite afrontar con mayor fuerza las influencias de otros grupos, de otros tiempos y de otros significados. Configuran una tradición que, además de acumular tiempo, legitima la forma de actuar de sus miembros. Es la manifestación empírica constante de estas actividades la que sostiene la idea de que los colectivos tienen una memoria compartida que los identifica y los mantiene vivos. Aquí aparece una suerte de ritualidad. El significado que más procuran y mantienen las sociedades es el que tiene que ver con su fundación, con su origen, con aquella narración que se transmite de generación en generación como el punto de partida de cada grupo. Cuanto más longevo es el grupo, la versión que se tiene del origen común es en sentido estricto un mito, en tanto que no se puede comprobar su veracidad ni su inexistencia, pero tampoco importa. Se asume como si efectivamente hubiera la certeza de que el contenido de esa narrativa tuvo lugar, sucedió, lo cual dota de la certidumbre necesaria para conducir la actividad propia en el presente en función de un pasado y un futuro concordantes con ello. En ese sentido, el mito genera una serie de prácticas rituales para mantenerse presente, pero al mismo tiempo, la constancia, insistencia y reproducción del rito es la que protege y mantiene al mito, al significado del pasado del cual se proviene. Estos rituales pertenecen a la vida cotidiana, ya sea en sociedad o en la vida privada, y se relacionan con situaciones y reglas precisas, mediante repeticiones sólidamente organizadas. Ahora bien, las prácticas sociales de conmemoración no son exclusivamente ritos. Si se afirma que son lo mismo, algo se está perdiendo. Sin embargo, es innegable que se circunscriben dentro de una atmósfera de ritualidad, mediante la cual se han convertido en elementos de cohesión social en cualquier agrupación humana. En este orden de ideas, las prácticas pueden ser tan globales o locales como se quiera, es decir, pueden conmemorar significados compartidos por la raza humana en su conjunto, o por un barrio o una pareja, pero en cada colectividad persiste la necesidad de realizarlas. En ese sentido, en tanto que la necesidad de identidad en torno a un significado compartido aparece en cualquier cultura, las prácticas sociales de conmemoración son susceptibles de manipularse, ya sea para el beneficio del colectivo o para procurar intereses particulares. Las prácticas sociales de conmemoración en general se ven atravesadas por una lógica de poder. La importancia de conmemorar un cierto significado del pasado es tal que su práctica de conmemoración a menudo se impone porque de ella emana la legitimidad de sus dirigentes. Se suelen emplear todos los recursos de que dicha posición jerárquica dispone para favorecer las versiones convenientes y socavar las versiones antagónicas, en aras de conservar su autoridad. Ello sucede tanto en círculos académicos como religiosos, gubernamentales, familiares, laborales, de amigos o de pareja, porque todos ellos ejercen roles de poder de manera sutil o manifiesta, que se ejemplifican en frases comunes como: está comprobado científicamente que esto es así, Dios castiga, somos los garantes de los intereses de todos, tienes que ir porque la familia es primero, el trabajo dignifica, confía en mí que no somos amigos, o bien dame una prueba de amor. De ello se desprende una serie de prácticas acordes con cada lógica grupal para consolidar sus propios significados. La materia de conmemoración. Sin pretender ofrecer una clasificación completa que abarque todas las formas que las prácticas de conmemoración pueden adoptar, el presente trabajo sí se propone describir algunos de sus tipos, porque en ellas se puede apreciar la importancia que tienen para la subsistencia simbólica de los grupos que las practican. Cada cual se distingue por los contenidos que procura, por los protagonistas que las ejercen, por los intereses que persigue, pero independientemente de la peculiaridad de cada una, se pueden documentar en todas las sociedades y en casi cualquier latitud. Hay un tipo de prácticas cuyo carácter es de índole cívica, dado que se refieren a significados relacionados con los héroes de una nación, con sus gestas y con los momentos históricos a partir de los cuales la sociedad cambió, adoptando una serie de principios y valores distintos al periodo anterior. De hecho, bajo el modelo cívico se ha descrito la historia oficial, entendida como la versión hegemónica e indiscutible que ofrecen los historiadores cercanos o auspiciados por el poder en turno, que se difunde con el apoyo de todos los recursos con que cuenta dicho poder. Así encontramos las celebraciones de independencia, de revolución, los días de la bandera, los natalicios y los aniversarios luctuosos de los héroes y los grandes hombres y mujeres de un país. Las batallas épicas, todas ellas instituidas e institucionalizadas en días de asueto, alrededor de los cuales se realizan exposiciones en las escuelas de educación básica, se realizan honores a los símbolos patrios, se pronuncian discursos oficiales que garantizan la continuidad del presente con los objetivos de aquella lucha, y se conglomeran los miembros de la sociedad en un espacio físico construido, o mejor dicho, reservado sin construir ex profeso, para que quede constancia de que la sociedad sigue ahí,
en el mismo lugar y con la misma gente. Otras prácticas también solemnes, aunque no en términos cívicos, son las religiosas. El origen del universo, de la creación, de la cosmovisión dominante, se conmemora con una periodicidad cíclica temporal, la cual no es precisa en términos cronológicos, a pesar de estar sumamente instituida. La celebración del Año Nuevo cristiano, judío o árabe, de la Navidad, del Ramadán musulmán, de la Semana Santa, son ambiguas en cuanto a su significado original que supuestamente pretenden conmemorar. Por ejemplo, si nuestra era, la actual, comenzó con el nacimiento de Cristo, el Año Nuevo debería celebrarse junto con la Navidad. Si comenzó con su muerte o resurrección, deberíamos celebrarlo en Semana Santa. Lo relevante es que las conmemoraciones del momento fundacional de cada religión no coinciden cronológicamente cada año en el mismo día, dado que las maneras de esquematizar el tiempo varían de una cultura a otra, pero en todas existe la práctica conmemorativa. Por otro lado, encontramos prácticas recurrentes e instituidas de diverso alcance social, es decir, donde el grupo que las conmemora es nacional, regional, local o circunscrito a un radio de pocos kilómetros y que resulta más reducido en cantidad de integrantes. Lo que las identifica es la manera en que se les ejerce, porque todas denotan una devoción y una disposición manifiesta y consistente de la gran mayoría de los miembros que las profesan. Ejemplos abundan: la ritualidad en torno al Día de Muertos con sus inseparables ofrendas, las peregrinaciones y las fiestas del Santo Patrón, los ayunos y las flagelaciones, las primeras comuniones, los bautizos, las bodas, la obligada parada a la misa con la comunión incluida, la eventual confesión y el persignarse al pasar por una iglesia o ante cualquier nicho religioso relevante. Prácticas recurrentes cuya esencia y forma no es privativa de los cristianos o los pueblos evangelizados, como leer un pasaje en hebreo en cada cena de viernes judío, o el cubrirse el pelo y el cuerpo como las musulmanas, o los cánticos, los retiros y las contemplaciones budistas. En cada cual se observan sacrificios, obligaciones, logros, atuendos, agradecimientos, ofrendas y conmemoraciones de un mito original cuya comprobación o descrédito es innecesario y hasta ofensivo. Son todas ellas prácticas sociales que conmemoran, unas a diario y otras con una periodicidad más laxa, los significados mismos que cuestionan a sus integrantes. Sin importar lo que a solas piensen o hagan sus fieles, el poder de una religión estriba en que todos ellos pongan en práctica de manera recurrente y ritual las actividades que se les demandan. Por otro lado, pero en el mismo sentido, encontramos que el trabajo en sí mismo, además de una actividad de subsistencia, la prueba fehaciente de una práctica profundamente arraigada y extendida en todas las sociedades y culturas. Quizás sea la que más. En términos marxistas, se podría decir que el trabajo es la práctica que cotidianamente conmemora la transformación del mundo del hombre, lo cual podría ser el momento fundacional de cualquier sociedad. Pero los trabajadores tienen al menos 2 días al año en que se les conmemora especialmente: el día del trabajo y el día específico de su profesión u oficio. Cada oficio encuentra su día de asueto, cada profesión su día de suspensión de labores. Hay días del herrero, del cartero, del albañil, del carpintero, del policía, del conserje, del electricista. Hay monumentos que conmemoran el origen del caminero, del plomero, del ferrocarrilero, del panadero, del barrendero y, por perverso que parezca, hasta del niño de la calle. Los que ostentan un título universitario no carecen de su día: el médico, el ingeniero, el abogado, el psicólogo, el actor. Por lo común, los sindicatos de cada gremio laboral son los garantes de que la presencia simbólica de su labor en la vida de la sociedad permanezca. Los domingos, hasta Dios descansa. Reservar un día de descanso semanal, aunque sea una costumbre inglesa, es una práctica conmemorativa laboral que se realiza por doquier, y por añadidura, las vacaciones se ejercen porque se tienen que ejercer, si hasta la ley lo dicta. La familia. En tanto que la familia es la institución primigenia de la sociedad, no escapa a la necesidad de practicar sus orígenes, y como la familia comienza con la unión de 2 individuos, el momento fundacional resulta ser el de la boda, que año tras año se hace más insoslayable y un acto especial que la conmemore, como cuando se llega a las de plata o a las de oro. Dentro de la lógica familiar podría argumentarse que las fiestas de cumpleaños conmemoran un hecho propiamente individual, pero aunque el objeto de la celebración sea un individuo, este lo es por la familia, de ella obtiene sus apellidos, sus referentes identitarios y hasta sus recuerdos. ¿Cómo sabría, de no ser por ellos, la fecha de su onomástico? Paralelas aparecen prácticas que también aluden y conmemoran a la familia, pero cuya manifestación no se reduce a un parentesco, sino que se relaciona con el rol que se juega dentro de cada familia y por lo tanto tienen un alcance social mayor porque todos provienen de una, como los días de la madre y del padre, las reuniones alrededor de los abuelos o las obligaciones morales de los padrinos.
Dejar de participar de ellas es, en términos psicosociales, dejar un trozo de la propia identidad. En las prácticas familiares se asoma poderosamente la conmemoración de un momento fundacional, el del nacimiento, el de la paternidad o el de la fusión de dos sociedades para formar una conjunta. Se puede afirmar que todas las prácticas reivindican algo, todas las que hemos descrito hasta ahora, pero para los fines de ese trabajo se denominan prácticas reivindicatorias a aquellas que, a pesar de realizarse con una periodicidad y constancia documentables, no han logrado institucionalizarse en el grueso de la sociedad. Por varias razones, la mayoría atribuibles a intereses de poder, no existe aún una presión social suficiente para que las instituciones sociales las ubiquen como fechas oficiales que conmemoren un significado importante para todos sus integrantes. Sin embargo, son prácticas que aglutinan a importantes colectivos, que al realizarlas les generan una necesidad insoslayable de cualquier individuo, que es la de la identidad. Así, se ponen en práctica marchas, mítines, paros, plantones, huelgas de hambre e inmolaciones, formas mediante las cuales quizá cualquier significado hoy institucionalizado comenzó su ascenso mucho tiempo atrás en la vida simbólica de la sociedad. Estas prácticas reivindican derechos que, sin importar si están o no inscritos en las constituciones o en los ordenamientos legales de cualquier nación, por la vía de los hechos no se han reconocido o no se han establecido las dinámicas empíricas para que se respeten y se protejan. El Día Internacional de las Mujeres se celebra el 8 de marzo, no porque en esa fecha se hayan firmado los documentos que reconozcan sus derechos, sino porque ese día, a principios del siglo XX, se cometió una masacre contra un numeroso grupo de mujeres trabajadoras neoyorquinas que los exigían. La misma suerte corren las reivindicaciones homosexuales, que en México ocupan un sábado de cada junio para salir a las calles, ostentar sus preferencias, vestir sus prendas escondidas, casarse y proferir proclamas que demandan el reconocimiento de sus derechos. Se puede colegir que lo que conmemoran todos estos colectivos no son sus derechos, sino el origen de la sociedad que se identifica y se reconoce, no en el ejercicio, sino en la demanda de sus derechos. Seguirán siendo un grupo social y sus prácticas reivindicatorias seguirán siendo conmemorativas, aunque sigan sin concedérseles los mismos. Incluso es probable que continúen formando un colectivo si algún día sus derechos se reconocen institucionalmente, porque ello es lo que les identifica, lo que les genera sentido y lo que los presiona. Podemos concluir que las prácticas sociales de conmemoración están presentes en cualquier sociedad porque de ellas depende su identidad, su consistencia simbólica y su vía de continuidad entre el pasado del que provienen y el futuro al que aspiran. Poner en práctica a la memoria propia no es solo un acto de sobrevivencia simbólica, sino el reto y la apuesta de averiguar si uno es quien le dijeron que era. Gracias. Gracias a Valentín por su participación. Creo que sí nos queda un tiempecito para hacer preguntas. Bueno, los que tengan alguna pregunta, ojalá. Sí, caballero, sí. Gracias por sus ponencias. Me llama la atención que en una mesa que está dedicada a historia y memoria, gracias, que en una mesa dedicada a historia y memoria, a la historia se le vea de manera, a la memoria se le vea de manera ahistórica, es decir, que aunque hay una diferencia en la manera como están entendiendo la memoria, pareciera que hay un consenso en entender que la memoria es algo real por sí mismo, de alguna manera como una sustancialización de la noción de memoria, similar a lo que pasa normalmente con la noción de identidad. Y yo creo que habría que avanzar en ese ejercicio, es decir, si nos vamos a una historia de la memoria, veríamos que la memoria es un particular cultural que surge en la antigua Grecia y que después se universalizó, se naturalizó, incluso ahora lo vemos como algo, una realidad en sí misma. En esta tendencia actual a la descolonización del pensamiento, ¿no sería adecuado, más que tomar a la memoria como una a priori para tratar de entender realidades como las de los pueblos
de las culturas en México, en América Latina, más que partir de una priori como memoria, preguntarse cómo es que la gente recuerda y si realmente opera bajo los principios occidentales de la memoria, porque según entiendo, y Iván Illich lo mostró, finalmente la memoria es hija del alfabeto, es decir, no podemos desligar, pensar que la memoria existió siempre, sino que está anclada a un artefacto peculiar que es el alfabeto. ¿Podemos ir contestando o contestamos todas las preguntas? Sí, Félix y luego Iván. Félix. Bueno, yo creo que voy a redundar un poco respecto a la intervención anterior. La sensación que me ha quedado, la duda que me ha quedado en las diferentes intervenciones es que tanto la concepción, no solo de memoria, sino también de historia, son concepciones que yo he captado. No digo que hubiese sido ni vuestra intención ni sea vuestra asunción. Una concepción tanto de la historia como de la memoria bastante esencialista. Existe. Es que no soy gramo de falsete, pero ni tengo mucho de voz tampoco. Decía que, vuelvo a repetir, que la sensación que yo he tenido, pero seguramente es mía particular, es que la manera en cómo se ha expuesto en la mesa tanto la concepción de la memoria como la concepción de la historia, a mí me remite a una visión bastante esencialista. Es decir, la historia es y la memoria es, ¿no? Claro, yo me llevo muy mal con los esencialismos y además a medida que iba escuchando los diferentes desarrollos de vuestras intervenciones, cada vez estaba más persuadido de que lo que estabais hablando era de fundamentalmente prácticas. O sea, la memoria es una práctica, no solo la práctica de conmemoración. Probablemente, no lo sé, habría que discutirlo, la conmemoración tiene algunas características singulares, pero el hecho de construir el pasado, el hecho de crear un relato histórico, tiene tantas características de proceso constructivo, de práctica social, como lo puede tener cualquier conmemoración. Y básicamente, bueno, por diferentes razones, expondré dos. Se ha expuesto en algunas de las intervenciones una identificación entre lo que es memoria y subjetividad e historia y objetividad. Claro, yo lo que me planteo es qué papel juega en todo esto la intersubjetividad. Es decir, la memoria no es un proceso intersubjetivo, la historia no es un proceso intersubjetivo, porque tanto la memoria como la historia es producto de unas prácticas que están perfectamente pautadas, tienen que ver con la interacción de los individuos, pero no solo con esa conjunción o esa interrelación entre sujeto y objeto, sino que es sujeto, objeto y conocimiento. Es decir, ese conocimiento revierte también sobre la propia concepción del sujeto y la propia concepción del objeto. No sé si se me está entendiendo, pero en definitiva, ¿a dónde quiero llevar esta conclusión? Hay algo que yo no he sabido captar o he echado en falta, y son los efectos de la historia y de la memoria. Si partimos, o yo parto al menos, que la memoria es una práctica y la historia también es una práctica, esas prácticas que obviamente se desarrollan en un escenario social tienen algún tipo de efecto. Seré muy simplificador. Yo creo que la memoria, en muchos casos, no siempre, por eso estoy simplificando, estoy caricaturizando, creo que es una expoliación muchas veces del discurso de los individuos. Se encierra en una conformación más o menos hermética, en manos de especialistas, un determinado conocimiento, como pueden ser las conmemoraciones, impulsadas muchas veces desde arriba, y se acaba expropiando algo que tiene valor de uso, como es la memoria. Y por lo tanto, yo creo que la pregunta por los efectos del discurso histórico y los efectos del discurso de
de memoria son fundamentales. Y una última cuestión. De la misma forma que se conmemora, existen conmemoraciones, existen anticonmemoraciones. Y esto es suficientemente significativo, porque pone, digamos, sobre la mesa la fe. En ese momento, en el contexto chileno, cuando uno conseguía reunir, y también voy a ser muy simplificador, a personas que defendían opciones políticas distintas o versiones diferentes del pasado, lo que ocurría es que empezaban a surgir, empezaban a ponerse en juego diferentes prácticas sociales. ¿En qué consistían estas prácticas? Consistía en el tanteo, en el sopesamiento, en saber hasta dónde uno podía llegar para poder hablar, y eso era una forma, o es una forma, de modular las relaciones sociales, de no llegar a un enfrentamiento y no aceptar la reconciliación, es decir, negarse a aceptar la reconciliación por ambos bandos, pero es una práctica. Gracias. Iván. Gracias. Son dos preguntas, Alejandro. Una tenía que ver con, si te entendí bien, parte de lo que puede reconocerse en la obra de Riva Palacio es una noción de nación que hasta entonces no tenía un paralelo, pues. Pero yo preguntaría si esta manera de pensarlo no deja fuera cantidad de versiones de naciones que había previas. Estoy pensando en Clavijero en particular, pues. Y claro, no podía pensarse en una historia hecha del mismo modo de entrada, porque desde el exilio, con suerte, se recuperó la historia antigua de México. Y en el caso también de las conmemoraciones, platicaba hace rato con Jair, hay un texto de Javier García Diego, que se llama Rudos y Científicos, la historia de la universidad durante la Revolución, en donde el primer capítulo se llama La efeméride pretenciosa, y justamente lo que trabaja es, digamos, lo que se viene a celebrar en el primer centenario de la independencia. Pareciera ser la celebración de un proyecto que fracasó, en la misma medida que se celebra la fundación de la universidad en 1910, porque empezada la revolución, en realidad se aletarga todo el proceso y se puede hablar de universidad hasta ya entrados los 20, ¿no? Entonces, no sé qué tanto la conmemoración tomada a pie de la letra desde la agenda institucional de veras diga algo más que pues conmemorar algo que decía Jorge también en alguna ponencia, esto de pareciera que la Revolución Mexicana es la única que arranca con fecha, con hora, a las 6 de la tarde, y bueno, en esa medida se le puede conmemorar 100 años después, pero en realidad también desde el proyecto de Madero hasta que más o menos se calman los movimientos armados, se dispersa el ejército, hasta entonces no se puede hablar más o menos de que se le ha conseguido algo, ¿no? Entonces, la pregunta tendría que ver con eso, si no es atribuir demasiado al proyecto de Riva Palacio, y lo segundo es sobre las conmemoraciones, que quizá podría ser una pregunta de aparte. ¿Alguien más quisiera participar? ¿No? Bueno. Pienso yo que, porque es una pregunta directa, fue personal. Sí, las otras yo creo que los tres quisiéramos dejársela a los demás. Por una, en mi caso, no sé el caso de los otros dos, porque me preocupa un poco mi lectura en general es más o menos la misma, o sea, voy buscando dónde encuentro esencialismo, y cuando lo encuentro me clavo y digo, aquí hay un esencialismo, y que mi texto provoque eso que yo estoy tratando de evitar, pues me da un poco de mareo.
creo que es el mareo del historiador y de la historización siempre, ¿no? Pero me da pie para explicar un poquito más. Estoy totalmente de acuerdo en que es necesario observar las cosas como práctica, ¿no? O sea, que nuestro primer objeto de atención sea la práctica, y que cuando pensemos en ella imaginemos tanto códigos o hábitos, si queremos decir por ahí con un concepto que nos ayude a entender la práctica, o sea, formas incorporadas de práctica que están expresando pues desde imaginarios, representaciones que no son prácticas, pero son como provocadoras de prácticas o que están incorporadas en la práctica. Y creo que esa discusión, que es más teórica, no es tan simple y nos metería en mucha como complejidad, porque yo, en lugar de ver prácticas, me interesaba ver lenguajes, ¿no? O sea, la palabra revolución es usada para agrupar experiencias, es usada tanto por los que escriben, o sea, en la práctica escriben libros que se llaman de historia, tanto por los que escriben relatos que se titulan memoria, o tanto por los que hacen un acto conmemorativo que se llama acto conmemorativo. Pero en todos ellos, digamos, la palabra, el concepto revolución sirve para decir metamos esto o no metamos esto otro. Y ese concepto que permite articular prácticas, ¿no? O sea, permite, porque el concepto es muy complejo, orienta una práctica. Si yo tengo el concepto de revolución, es parte de mi representación social de lo político, pues hago una revolución. Si no lo tengo, no la hago. O sea, la práctica revolucionaria requiere del concepto de revolución para que sea una revolución. Podemos 1000 años después decir que la revolución del neolítico fue del neolítico, aunque los actores no utilicen el concepto para hacer ese movimiento. No sé si me explico, pero es distinto que la usen a que no la usen. Lo mismo creo que pasa con el concepto de nación y con el concepto de historia. Y estoy de acuerdo que aparecen muchos libros en donde se habla de historia antigua de México, por ejemplo, de historia de la revolución o las revoluciones en México de Mora, ¿no? Que nos alertan a decir qué están diciendo estos cuando dicen historia, ¿no? Están pensando la unidad, o sea, la historia como una unidad teleológica, evolutiva del mundo, en donde está la historia de la nación metida, o están contando una historia de lo que pasaba en México antiguo para saberla y recuperarla y de ahí tomar los antecedentes, ¿no? Entonces, para mí son centrales los trabajos de Kosellev en ese sentido, porque sí nos ayudan a repensar como algunos autores y tratarlos de ubicar, preocupándonos si existe categorías temporales para darle nombre a ciertas cosas, por ejemplo historia o revolución. En ese sentido me parece que hay un esfuerzo de historizar, o sea, de quitar el esencialismo de la idea de historia. O sea, la historia es una actividad práctica, la ciencia histórica, que en el siglo XIX creyó que tenía el monopolio de la verdad sobre el pasado, ¿no? Y buscó forma para decirle a los demás, no me lo invento nada más porque sí, sino voy a demostrar que mi práctica tiene distintas formas de proceder que las que tiene el que escribe una novela o el que... Y esta práctica, el que la quiera seguir, sígala y va a ver que encuentra algo más o menos parecido a mí o que me la puede discutir como práctica. Le llamó método a eso, ¿no? Hoy en día creo que el historiador ha visto que su método de crítica de fuentes no es suficiente para demostrar que es verdadero así lo que dice, que no es cierto que el pasado esté ahí existiendo, que tiene que introducir en su actividad práctica otras cosas como una reflexión teórica más fuerte, como una aceptación de que al final escribe textos y que la escritura es una práctica de ficción, o sea, que figura una realidad, que es un relato,
eso se puede discutir y podemos decir que no es tan narrativa, que es explicativa, pero creo que por supuesto que ha modificado sus exigencias prácticas, pero creo que conserva una exigencia de verdad, como señalaba Eugenia, que no conserva el que dice voy a contar cosas o quiero decir lo que recuerdo, les voy a activar la memoria colectiva. Me parece más complejo pensar la memoria como práctica, es decir, hay prácticas que pueden ejercitar la memoria colectiva, pero me parece más complejo porque no hay la actividad social que perfectamente identifique a los que hacen memoria, porque creo que es más vaga y es mucho más general y efectivamente es más imprecisa. Y también hay distintas formas de producir memoria. Yo creo que es como que la memoria nos está sirviendo para hablar de esta como necesidad, podríamos decir casi antropológica en términos de antropología filosófica, de los seres humanos de tener una relación con el pasado, y hasta ahí, ¿no? Luego podemos ver formas de memoria. En la Grecia pues apareció el alfabeto y eso pasó, en otros lugares se quedó la tradición oral, y sí, como mostrar incluso no Occidente conquistando otra vez con sus formas de memoria, sino mostrando distintas formas de memoria a partir de distintas prácticas, comunidades, sociedades, etc. No sé si aclara un poco mi posición, pero algo más me quedó que quería contar. Y lo de la subjetividad y la intersubjetividad y la objetividad. Lo que yo trataba de plantear es la ciencia histórica del siglo XIX usa una idea de ciencia de la filosofía de la ciencia del siglo XIX que separa objeto y sujeto, y que supone que el sujeto científico es un sujeto trascendental, ¿no? Que tiene que funcionar a partir de las reglas de la razón, de hecho que tiene que crecer lo más posible. Cuando hablo de polo subjetivo actualmente no me refiero al de un sujeto empírico persona, sino de este espacio al que llamamos representaciones imaginarios, que por supuesto son intersubjetivos, o sea, implican la relación social de entrada, pero que está más dado por cómo se percibe, se representa, se significa el mundo, que por esa idea de la existencia del mundo independientemente de su representación, ¿no? O sea, creo que por supuesto habría que pensar siempre en la práctica como una práctica social, ¿no? Intersubjetiva, y quizá discutir si conceptos como representación son válidos, pertinentes, porque a veces nos orillan mucho a la idea de conciencia, que por lo tanto es muy subjetiva, no de intersubjetividad, y quizá pasar a otros conceptos como comunicación, o no sé, ¿no? Pero hasta ahí. Rápido, sí, a mí quizá un poco como Alejandro me sorprende, ¿no? Los comentarios, cuando justamente creo que un poco lo que trata de mostrar es que la memoria tiene una historia, ¿no? Que era como el sentido del texto. Además, historia y memoria efectivamente no siempre han sido lo mismo, ¿no? La historia, la práctica historiográfica se ha transformado a lo largo de los siglos, igual que la memoria, ¿no? No es lo mismo la memoria con escritura que la memoria sin escritura, la memoria con internet que sin internet. Eso, lo que pasa es que si no, entonces los 20 minutos que teníamos que, ¿no? trabajar, pues ya es imposible, ¿no? Menos de una hora es imposible hablar de todo eso. Yo trabajé un poco sobre eso en el texto para la red. Quizá lo que faltó decir es que se estaba trabajando sobre la relación, ¿no? Las relaciones entre historia y memoria hoy, ¿no? Cómo se está generando hoy. Pero aún así traté de presentar que hay distintas visiones, ¿no? Es decir, creo que irse a pensar que es como esencialista en los conceptos, creo que no. Digo, hoy evidentemente son múltiples los conceptos sobre historia y memoria, ¿no?
nunca terminamos de ponernos de acuerdo, ¿no? Y con respecto a las prácticas, también, ¿no? También creo que traté de mostrar que existía la práctica historiográfica, ¿no? que ha habido transformaciones, que está relacionada con cómo se entiende la memoria, ¿no? Pero también creo que la memoria como práctica, pues, puede ser otro tema, ¿no? Y hay tantos temas sobre la memoria que es imposible, ¿no? Lo mismo, ¿no? 20 minutos pero que quizá no hay que olvidar que también es una capacidad, ¿no? La capacidad para recordar el pasado, ¿no? Yo solo diría eso. Sí, a mí también me sorprende y lamento profundamente que se entienda como esencialismos. Yo creo que historia y memoria son dos conceptos. Creo que uno tiene el derecho de definirlos, de llenarlos de contenido siempre y cuando se comprometa con una tradición académica, con una tradición epistemológica, desde donde lo está viendo, que tenga claro de dónde vienen los planteamientos a partir de los cuales entiende el concepto como tal y lo describe. Por ahí dice Pablo Fernández que de pronto hacer historia de la psicología social es hacer psicología social. Efectivamente podemos abocarnos a rastrear las diferentes maneras de hacer historia, las diferentes maneras de estudiar la memoria. No siempre han sido lo mismo, efectivamente, pero me llama la atención este concepto que dice Eugenia es una capacidad, y en la medida en que la memoria es una capacidad, es una necesidad humana, tiene una repercusión para la vida simbólica y colectiva de las personas. Obviamente partiendo desde una tradición, desde una epistemología, desde siendo congruentes con una corriente teórica, hay que entrarle a eso. O sea, de pronto el quedarse con estar hurgando todos los planteamientos, la historia de todos los planteamientos acerca de un concepto, tiene sentido para saber de dónde vienes, pero creo que lo importante es entrarle, porque todos ellos tratan de aproximarse a un fenómeno, que efectivamente es un fenómeno subjetivo, que no está dado por sí mismo, que se construye. A mí me parece que también cuando se pretende hablar de historia y decir esto es la historia, y la historia está abocada a describir, a encontrar la verdad del pasado, es una decisión humana. Finalmente la historia tanto la historia como la memoria no están en el mundo de las ideas, las hacen los humanos. Entonces hay una decisión de cómo le entras a definir un objeto y cómo defines también los alcances del mismo. Yo creo que se vale decir, yo entiendo así la memoria porque parto de estos presupuestos teóricos, porque parto de esta epistemología, porque le creo finalmente a ciertos autores que revisé y a otros no les creo. Se vale tomar esa decisión, pero también intentas argumentarlo desde ahí. No puedo decirme lo que yo digo, es nada más o sea, no relativizarlo demasiado, porque entonces lo que cualquiera diga no tiene sentido. Creo que efectivamente uno propone desde con un sustento, es lo mínimo que uno está obligado, pero lo pone a construcción de, o sea, no es que lo que yo diga no importe o es relativo, y porque es subjetivo entonces no tiene importancia para el resto. Lo pone para construir, para aportar a la construcción del concepto. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, un comentario? Félix, sí, bueno, yo lamento mucho haber provocado estas reacciones. No era mi intención, no estaba imputando algo, y probablemente a lo que he dicho antes es atribuible a mi torpeza, y estoy ya dispuesto a asumirlo. Yo dudo mucho, y será una intervención muy breve, tengo dudas de que la memoria sea una capacidad. No sé cómo continuaría la frase. Una capacidad una capacidad psicológica. Yo lo dudo. O sea, de hecho, yo no lo veo así. Lo veo de nuevo como una
práctica, que era una de las cosas que me contestaba Alejandro, y en ningún momento yo lo meto en la cabeza si es que entendemos por capacidad aquello que está dentro de la mente del individuo. Yo intento precisamente ponerlo en el espacio intersubjetivo, en el espacio de las prácticas, en el espacio de las relaciones. Y la segunda cuestión, que creo que es la que ha causado más polémica y ha sido absolutamente involuntaria, de verdad, si os he ofendido, pues os pido 1.000.000 de disculpas, que no era mi intención para nada, todo lo contrario. Con respecto a la historicidad, es un concepto lo suficientemente complejo y hay esta Eugenia, que tiene, supongo que Alejandro, tú, Valentino, eres historiador, ¿sí? Bueno, yo atribuyo a los profesionales más competencia para hablar de la historicidad, ¿no? Lo habrán estudiado más, habrán dedicado más tiempo a ello. Decir que algo es histórico hay que clarificarlo, porque claro, si histórico es que está atravesado por la cronología, o si histórico es que en un momento determinado a lo largo de la historia se producen versiones distintas, que incluso pueden llegar a ser antagónicas. Bueno, yo veo eso y entiendo eso como una visión de la historicidad más bien, digamos, escasa, ¿no? A falta de una palabra mejor. Yo creo que la historicidad es otra cosa. O sea, la historicidad tiene que ver precisamente con la acción, con cómo se hacen las cosas, no con las propuestas cristalizadas. Mi pregunta, o sea, y lo que ha desencadenado tanta reacción, no era tanto una crítica a vuestros planteamientos, sino estaba muy conectado con algo que a lo mejor no he subrayado suficientemente, que son los efectos. Es decir, cuando nosotros hablamos de historicidad, estamos hablando de efectos, no únicamente que existan diferentes puntos de vista confrontados, a diferentes puntos de vista antagónicos. No, es que lo que hacemos tiene consecuencias voluntarias, consecuencias involuntarias, está en un juego y en un ejercicio de relaciones de poder, y la pregunta iba por ahí. Y las primeras, el primer interrogante que uno tiene que hacerse, yo me lo hago, lo intento por lo menos, la cosa es que lo consiga, es sobre mis propias prácticas. Es decir, yo como, no sé lo que soy, investigador social o lo que sea, me pregunto qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y sobre todo qué efectos estoy produciendo. Y es precisamente en los efectos donde aparece la historicidad, porque la historicidad o es humana o no lo es, porque la historicidad o es histórico-social o no lo es. O sea, si no, es mera cronología. Gracias. Y perdón, de verdad. Pues agradecemos a ustedes que han estado aquí y agradecemos a los ponentes. Parece ser que se les va a dar un reconocimiento y un paquetito de agradecemos a Eugenia, agradecemos a Alejandro y agradecemos a Valentín. También una vez más estaría un aplauso al doctor Vázquez, así también tenemos obsequio, pero hace rato pues no se pudo, ¿no? Invitaciones a la mesa de la tarde, las mesas de la tarde y el día de mañana, creo que empiezan a las 3.